No fuimos llamados a mantenernos enfocados en el problema. Bíblicamente Dios nos muestra que debemos de enfocarnos en Él. Pase lo que pase, veas lo que veas, nunca quites tu mirada de Cristo. Mantente siempre enfocada o enfocado en Dios. Compártele esta palabra a alguien, probablemente alguien necesita esta palabra. Compártesela a algún amigo, compártesela a alguien que tú conozcas. Hoy quiero leerles el Salmo 25:15. Mira lo que dice. David dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia, dice el salmista David, porque estoy solo, estoy afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona mis pecados. Mira lo que el salmista David está mostrando. Una oración que David hace en el Salmo 25, donde David dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando leemos este salmo, David nos muestra que estaba viviendo momentos difíciles, momentos que toda persona que esté en esta tierra va a tener que enfrentar. Cristo mismo confirmó que mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir aflicciones. Amén. Tienes que saber que hay cosas que mientras estés en esta tierra, va a ser inevitable de que no las vivas. Jesucristo dijo en San Juan 16:33, le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, pero Cristo le dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero Cristo dijo: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Hoy yo quiero decirte, en el mundo hay aflicción, pero en Cristo vas a encontrar paz. Así que cuando las aflicciones del mundo lleguen a tu vida, tú sabes dónde ir. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a la presencia de Dios, donde somos fortalecidos, donde somos restaurados, donde somos renovados. Cristo nos enseña que en este mundo, mientras estemos con vida en esta tierra, nuestros desafíos van a ser los problemas. Van a haber aflicciones, van a haber tribulaciones. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, de todas ellas nos librará Jehová. Muchas son las aflicciones que vivimos en esta tierra, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Y hoy yo quiero decirte que hay procesos en tu vida, mientras estés en esta tierra, que van a ser inevitables. Va a ser inevitable que no te sientas solo. Va a ser inevitable que no seas menospreciado, rechazado. Va a ser inevitable. Cristo mismo, cuando el Padre lo envió a la tierra a cumplir el propósito para morir por nosotros, Cristo fue menospreciado, Cristo fue rechazado, pero Él siempre se mantuvo enfocado. Por eso la Biblia nos muestra que nuestro enfoque, nuestra mirada debe de estar en Cristo, porque Cristo tuvo victoria. Y así como Él tuvo victoria, si nosotros nos mantenemos enfocados en Él, vamos a tener victoria. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, no en la crítica, no en el problema, no en las circunstancias. Debes de mantenerte enfocada siempre o enfocado siempre en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Tus ojos no fueron llamados para estar en el problema. Tus ojos fueron llamados a estar puestos en Cristo Jesús. Cuando mira la vida de Cristo, eso nos nutre, nos da una fe para continuar, ya que Cristo es el blanco perfecto a seguir mientras estemos en esta tierra. Cuando el Padre envió a Cristo a la tierra a morir por nosotros, Cristo vivió muchas aflicciones en esta tierra. Dice la Biblia que como oveja fue llevada al matadero. Amén, enmudeció. Dice la Biblia que fue menospreciado, varón de dolores. Dice la Biblia que sufrió, vivió aflicciones, pero la aflicción que Él tuvo, pudo ver el fruto de su aflicción. Tú eres un fruto de la aflicción de Cristo antes de morir en la cruz. Los clavos, las coronas de espinas, tú y yo somos un fruto de la aflicción de Cristo. Déjame decirte que cada aflicción que tú y yo vivimos viene con un propósito. Amén. Algo Dios va a hacer en nosotros, algo Dios va a formar en nosotros a través de las aflicciones. Pablo dice en 2 Corintios 4:17: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más. Cada vez más hay cosas que se están produciendo en tu vida. Entre más grande es la guerra, entre más grande es el desánimo, déjame decirte, hay algo en tu vida que se está produciendo, aunque tú no lo veas.
aunque tú no lo entiendas. Recuerda, los hombres y las mujeres fuertes siempre nacen y se forman en circunstancias fuertes. Toda persona en Dios, para tener carácter, madurez, depender totalmente de Dios, tiene que pasar momentos difíciles. Los héroes de la fe. El libro de Hebreos nos muestra de esos grandes hombres de fe que estuvieron en toda la escritura. Dice la Biblia, amén, que en Hebreos capítulo 11, versículo 34, que por la fe estos hombres sacaban fuerza de la debilidad. Dice la Biblia que se hacían fuertes en batallas. Mira qué poderoso, cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, tú puedes darte cuenta, escucha bien, puedes darte cuenta la valentía, la fe, amén, la fortaleza que estos hombres tenían. Estos hombres se hacían fuertes en batallas. Estos hombres no crecían en medio de circunstancias buenas. Estos hombres crecían, se fortalecían en medio de circunstancias. Uno de ellos es el salmista David. El rey David, llamado por Dios para reinar sobre una nación de Israel, cuando fue ungido en 1 Samuel capítulo 16, comenzó una persecución, comenzó el menosprecio, porque hay un precio que tú tienes que pagar cuando Dios te llama. Cuando en tu vida hay un propósito y hay un llamado, hay un precio que tú y yo debemos de pagar. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio por el llamado que Dios nos ha hecho. Los llamados de Dios, hay un precio que hay que pagar. Y este fue el caso del joven llamado David. Dios lo había llamado para ser rey sobre aquella nación de Israel. Primero lo unge, después del ungimiento viene el proceso. Porque para Dios procesarte, para Dios promoverte, primero tiene que procesarte. Tú no puedes ser promovido a lo que Dios tiene para tu vida si primero no eres procesado. Vemos el reinado del primer rey llamado Saúl. El reinado de Saúl no duró mucho tiempo porque Saúl fue promovido sin ser procesado. Saúl fue uno de los reyes que no tuvo carácter. Fue uno de los reyes que no aprendió a depender de Dios. No fue formado. Saúl se fue al trono, pero sin ser procesado. Cuando en tu vida no has sido procesado, no has sido procesada, todavía no estás capacitada o capacitado para que Dios te promueva. Dios solo promueve a alguien que lo procesa. El proceso te hace tirar lágrimas. El proceso trae dolor, trae sufrimiento, pero déjame decirte que es necesario. El dolor y el proceso en un llamado es necesario, porque ese proceso, esas circunstancias, esas batallas son las que te hacen fuerte en Dios. Son las que te llevan a depender de Dios. Por eso, los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, 34, la Biblia dice que estos hombres sacaban fuerza de la debilidad. Por eso Cristo le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Humanamente somos débiles, pero el poder de Dios sobre nosotros, esa debilidad la convierte en fortaleza. Cuando tú le entregas las debilidades a Cristo, Dios comienza a transformar esas áreas débiles en áreas fuertes. Los héroes de la fe eran hombres como tú y como yo. Eran personas de carne y hueso. Eran personas que se dolían, que se entristecían. Eran personas que tenían sentimiento, pero eran hombres que fue necesario ser procesados. Pero a pesar del proceso del dolor, seguían avanzando porque entendían que en su vida había un propósito. Déjame decirte, cuando tú entiendes que en tu vida hay un propósito, el dolor no te va a desviar del propósito, la circunstancia, sino que vas a entender que el dolor es necesario, porque el dolor te forma. Las críticas te forman, el menosprecio te forma. Todo lo que Dios permite en tu vida es para que tú aprendas a depender de Él. Siempre Dios va a permitir procesos para que tú dependas de Él. Una persona que no ha sido procesada no tiene carácter. Una persona que no ha sido procesada no tiene carácter, pero los procesos son los que forman el carácter en tu vida. Los procesos son los que te hacen depender de Dios. Son los que te dan sabiduría, te dan madurez, te renuevan, lo que produce un nivel de bendición sobre tu vida. Entonces, estos hombres en Hebreos 11:34, me impacta mucho lo que el escritor de los Hebreos revela. Dice que estos hombres se hacían fuertes en batallas. Escucha bien. Estos hombres de la Biblia, los héroes de la fe, que el libro de Hebreos capítulo 11 muestra, dice que eran hombres que se hacían fuertes en batallas. La batalla que estás viviendo, Dios la ha permitido para que sea fuerte. Todo hombre,
toda mujer fuerte siempre nace y se forma en medio de circunstancias fuertes. La Biblia dice que cuando Dios llamó a David, David es un hombre de fe, porque Dios lo llama con un propósito. Pero déjame decirte, David comenzó a ser procesado, comenzó a ser menospreciado por sus hermanos, aborrecido por Saúl, por envidia. Hubo una persecución. David comenzó a andar en cuevas, comenzó a ser afligido, oprimido por su enemigo llamado Saúl. Pero hay algo que a mí me impacta, que Saúl en medio de todo eso, en el Salmo 118:13, David dice, me empujaste con violencia para que cayese. Dice, pero me ayudó Jehová. A veces el enemigo te va a empujar con violencia, queriendo tu caída, pero hay un Dios que te sostiene. Porque las manos que te empujan para que caigan no son más fuertes que las manos que te sostienen. El mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que está contigo. Aunque tú no entiendas, aunque el dolor sea fuerte, aunque el proceso ya no lo aguantes, pero ¿sabe qué? El dolor es necesario. Ese dolor te va a hacer fuerte. Esa prueba te va a hacer fuerte. Esa depresión, esa ansiedad que a veces estás viviendo, es de ahí donde Dios va a sacar fortaleza, que aprendas a depender de Él. Por eso David dice, me empujaste con violencia, dice, para que cayese. El diablo quiere que caigas del propósito de Dios. El diablo quiere que caigas de lo que Dios tiene para tu vida. Pero David dice, pero me ayudó Jehová. Lo ayudó Jehová en medio de su proceso. Siempre en medio del proceso hay un Dios que te va a ayudar. En el versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré. David dice, y contaré las obras de Jehová. David se sentía morir, pero él cree que a pesar de que se siente morir porque Saúl, su enemigo, lo está persiguiendo para matarlo, él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. David se sentía morir, pero las palabras que él declara son las que me impactan. No sé qué es lo que tú estás declarando. Hay personas que declaran según lo que sienten, pero David no. David se sentía morir, pero él dice, yo no moriré. A pesar de que él se sentía por dentro como que iba a morir, como que iba a perder la vida por causa de la persecución de Saúl, David dice, yo no moriré, sino que viviré, dice, y contaré las obras de Jehová. David está diciendo, yo voy a ver lo que Dios me prometió. Yo voy a ver el propósito cumplido en mi vida, en mi familia. David reconocía que el propósito de Dios en su vida se iba a cumplir, que el sentir morirse no iba a morir. Hay personas que a veces se sienten morir y comienzan a declarar de acuerdo a lo que sienten, pero David es un vivo ejemplo que tú puedas declarar palabras positivas, palabras de fe, conforme al propósito de Dios para tu vida y no conforme a lo que tú estás sintiendo. Por eso es que David decía en el Salmo 138:8, David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. David, en medio de una persecución, él vuelve a escribir este salmo y dice, Dios va a cumplir su propósito. A pesar de la persecución, David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Podrías tú creer y expresar las mismas palabras en medio de lo que estás viviendo? ¿Podrías tú hacer lo mismo que decía David? En medio del proceso que estás viviendo, tú puedes decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puedes decir tú lo mismo que David decía en medio de la guerra? Jehová cumplirá su propósito. ¿Puedes decir tú lo mismo como dijo David cuando se sentía morir porque el rey Saúl lo quería matar? Él sentía que Saúl estaba a punto de matarlo, pero él se fortalecía en el llamado de Dios. Y él dice, Dios cumplirá su propósito. Él se recordaba de la palabra que Dios le había dado a él, que iba a ser el rey de Israel a través del profeta Samuel. Así que la persecución que él está viviendo, amén, que él ya siente la muerte, como que Saúl está a punto de matarlo, pero él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que más me impacta no son las palabras que David dice, sino que me impacta que a pesar de que él está en persecución, él tiene la fe, el carácter, la convicción de decir, Dios cumplirá su propósito. Aunque Saúl lo estaba persiguiendo, él dice, Jehová cumplirá su propósito. Aunque Saúl estaba a punto de matarlo, él dice, Jehová cumplirá su propósito. No solo me llaman la atención las palabras que expresa el salmista. Lo que más me impacta es en medio del momento que él expresa estas palabras, cuando está siendo perseguido por Saúl.
cuando Saúl está a punto de matarlo. Mas sin embargo, él creía que el propósito de Dios es indetenible. El propósito de Dios no lo puede detener el diablo, no lo pueden detener los demonios, no lo puede detener ninguna fuerza humana. El brazo del hombre o la fuerza del hombre, las oposiciones del mundo no pueden detener el propósito en la vida de una persona. Cuando Dios te llama, dice la Biblia, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Isaías 14 dice, su mano está extendida, dice Dios, mi mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Se hará, dice Dios, de la manera que yo he dicho. En otras palabras, cuando Dios determina una palabra sobre tu vida, nadie puede detener lo que Él va a cumplir en tu vida, lo que Él va a hacer en tu vida. Te puedes sentir solo, sí. Te vas a sentir desanimado, sí. En ocasiones va a parecer que Dios no te ha llamado. En ocasiones va a parecer como que Dios no tiene un propósito contigo. En ocasiones te vas a sentir sola o solo. Pareciera que no cobra sentido. Pero ¿sabes qué? David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. A pesar de la persecución, a pesar del momento que él estaba viviendo, David dice, Jehová cumplirá su propósito. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Porque Saúl comenzó a perseguir por envidia a David, porque Dios lo había llamado como el segundo rey sobre Israel. Y cuando al ver Saúl que Dios estaba con David, que Dios le daba victoria, que el pueblo reconocía que Dios estaba con él, Saúl comenzó a despertarse envidia en él y por causa del trono comenzó a perseguir a David. Pero hay algo que me impacta, que dice la Biblia, que hubo larga guerra. David tuvo guerra, a pesar de que Dios lo había llamado, a pesar de que era el hombre ungido por Dios, a pesar de que iba a ser el rey, tuvo guerra. El hecho que tú tengas un llamado, que Dios esté contigo, no quiere decir que no van a haber guerras, van a haber oposiciones. La diferencia es que la oposición no te va a poder detener. La diferencia es que vas a poder avanzar por encima de la oposición, por encima de los obstáculos, porque esto no es llamado de hombre. El llamado de hombre lo detienen los hombres. El llamado de hombre es detenido por el diablo y por los demonios, pero el llamado de Dios, hasta el día de ahora, nadie ni nada lo ha podido detener. No hay quien pueda detener el propósito de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, muchas veces vas a vivir momentos oscuros como José. José, Dios tenía un propósito, que iba a ser el segundo gobernador en Egipto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 37 que José era un hombre con muchos sueños. Dios le revela que iba a ser un rey, que iba a salvar a una nación de 7 años de hambre. Y por causa de ese propósito vivió momentos oscuros. Sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos le tenían envidia. Lo metieron a la cisterna. Lo vendieron. Estuvo en una cárcel. Escucha bien. Fue levantado en falso en la tierra de Egipto. Pero al final José pudo ver el cumplimiento de Dios en su vida. David tenía un propósito, pero vivió momentos oscuros, vivió momentos de valle, de sombra de muerte. Por eso él expresa en el Salmo 23:4 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, él dice, no temeré mal alguno. Él dice, porque tú estarás conmigo. Él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo creo que Dios le puede dar aliento a aquellas áreas que has perdido el aliento. No sé cuán desalentado o desalentada te encuentras en este día, pero yo vengo a decirte, yo creo en fe que hoy Dios le va a dar aliento a aquellas áreas que has perdido el aliento. Aquellas áreas que se han debilitado van a ser fortalecidas. Aquellas áreas que sientes que ya no puedes sobrellevar, yo creo en fe que Dios tiene el poder de darte la fuerza para que puedas avanzar por encima de lo que puedas estar viviendo. No sé cómo te sientes. Los llamados de Dios traen momentos oscuros. El profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, del 4 en adelante, se levantó una persecución. Dice la Biblia que deseaba morirse estando en un desierto. Los hombres de llamado vivieron momentos oscuros, vivieron momentos difíciles. Cristo mismo, antes de ir a la cruz del Calvario, vivió momentos difíciles. Él dijo, mi alma está triste. En el libro de Mateo 26, él expresa a sus discípulos cómo él se sentía ese día que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Cristo mismo vivió momentos oscuros, pero al final
tuvo victoria. Al final, esos momentos oscuros fue lo que a José lo llevó a reinar en Egipto. Ese momento oscuro en Elías fue lo que lo llevó, gloria sea al Señor, a ver la gloria de Dios en el monte Horeb. Ese momento difícil que vivió David fue lo que lo llevó a ser rey de Israel. Ese momento difícil que vivió Cristo en Getsemaní, donde se sentía angustiado por causa de las espinas, de los golpes que iba a recibir por causa de nuestros pecados. Al final, ese momento oscuro lo llevó a una gran victoria. Y hoy Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores, pero tuvo que vivir momentos oscuros. El profeta Jeremías, otro profeta, Dios lo llama. Dios le revela su llamado desde antes de la fundación del mundo. Jeremías dice que la palabra de Dios le vino a Jeremías. Dios le habla y le dice: antes que nacieses, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Un hombre con un llamado desde antes de la fundación del mundo. Mas sin embargo, Jeremías vivió momentos donde ya no quería continuar en el propósito que Dios le había trazado desde antes de la fundación del mundo. Jeremías era un profeta, pero llegó el momento donde se sintió solo, donde ya no podía continuar. Jeremías, amén, llegó un momento donde él dijo: ya no voy a hablar en tu nombre. Jeremías ya no quería continuar, y todos en un momento hemos vivido procesos donde ya no queremos continuar, donde nos sentimos solos, donde no hay quien por nosotros. Pero ¿sabes qué? Todo eso te va a hacer dependiente de Dios, porque a veces Dios corta la ayuda del hombre. Dios va a quitar tus amistades. Dios a veces permite que nadie te hable, que nadie se te acerque, porque es el momento en el cual Él está tratando contigo. Él quiere formarte. Él quiere que tú dependas de Él. No quiere que dependas del hombre. Él quiere que tú dependas 100% de su presencia, de tu llamado. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Y Dios llama a Jeremías. Y en el capítulo de Jeremías, capítulo 1, versículo 19, Dios le dijo a Jeremías: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Lo sorprendente es que aunque Dios llama a Jeremías, Dios le muestra que van a haber oposiciones, van a haber levantamientos, a pesar que era Dios que lo había llamado. Muchas veces pensamos que porque Dios nos llama, pensamos que no vamos a tener oposiciones, y muchas veces es lo contrario. Cuando Satanás mira que Dios está contigo y que Dios te va a usar y que Dios tiene un propósito grande, las oposiciones vienen sobre tu vida, porque tú eres escogido con un llamado. Dios llama a Jeremías, le dice: yo estoy contigo, yo te llamé. Pero también Dios le dice: van a pelear contra ti. El hecho que Dios te haya llamado no quiere decir que no van a haber oposiciones. Las oposiciones siempre van a estar ahí, porque a través de esas oposiciones son las que Dios permite para darte crecimiento, para darte madurez, para darte carácter, para hacer que tú dependas de Dios, para que tú aprendas a depender de Él. Dios le dijo a Jeremías: te conozco desde antes del vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, yo estoy contigo. Mira lo que le dice: yo te llamé como profeta. Pero en el versículo 19 del capítulo 1, Dios le dice: y pelearán contra ti. Dios le deja en claro a Jeremías que el hecho que él lo haya llamado, esto no iba a impedir que hubieran oposiciones. Hay personas que, a pesar de que Dios los llamó, ellos cuestionan a Dios y dicen: ¿por qué tengo luchas? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué hay tanta guerra contra mi vida? Porque cuando Dios está contigo, eso mismo a Satanás no le agrada, y él se va a levantar en contra de tu vida para destruirte. Pero Dios esas guerras las usa para que tú madures, para que tú crezcas. Así que Satanás las está usando para destruirte, para debilitarte, para estancarte. Pero Dios, esas guerras que el diablo te hace, Dios las usa para formarte, para darte madurez, para darte carácter, para darte crecimiento, para que tú aprendas a depender de Él. Así que el diablo usa las oposiciones para mal en tu vida, pero Dios las usa para bien. Así como a José, los hermanos de José, ellos usaron la envidia para mal, la cisterna para mal, lo venden para mal, pero Dios lo usó para bien. Porque al fin, eso mismo mal que le hacen los hermanos de José, fue lo que Dios usó para que José llegara a su propósito y a su llamado. Hay cosas que tú tienes que saber,
que van a ser inevitables, pero Dios siempre va a estar ahí. Por eso los hijos de Israel, con grandes promesas, en el libro de Éxodo capítulo 1, dice la Biblia que después de la muerte de Josué, dice la Biblia que después de que murió José, el hijo de Jacob, el pueblo comenzó a multiplicarse en Egipto. Dice la Biblia que este pueblo comenzó a fortalecerse, comenzó a crecer, pero se levantó un rey, amén, queriendo detener el crecimiento, porque cuando hay crecimiento en tu vida, a Satanás no le gusta que una persona crezca espiritualmente. Satanás quiere que nosotros todo el tiempo sigamos siendo las mismas personas en el área espiritual. Satanás no quiere que tú crezcas espiritualmente. Él quiere que todo el tiempo vivamos en ignorancia, que no conozcamos nuestro llamado, que no conozcamos por qué estamos en la tierra, porque cuando tú conoces tu propósito y tu llamado, te mantienes enfocada. Te mantienes enfocado, estás haciendo algo para Dios. Por eso Satanás no le gusta cuando tú descubres tu propósito. Y este rey, dice la Biblia, después de que muere José, se levantó otro rey que no conocía a José ni a los hijos de Israel. Y de pronto mira que Israel está creciendo en Egipto. Eran más fuertes, se fortalecían, se multiplicaban. Y este rey quiere detener el crecimiento. Y él dice, seamos sabios. Pongámosles cargas, pongamos que edifiquen ciudades, amén, para oprimirlos. Pero dice la Biblia en Éxodos 1:12 que cuanto más los oprimían, más el pueblo se multiplicaba. En medio de la opresión este pueblo crece, este pueblo avanza. Los hombres de Dios, los apóstoles, los mártires llamado Esteban en Hechos capítulo 7, en medio de la persecución cuando lo están apedreando por causa de predicar a Cristo, dice la Biblia que miró los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Comenzaron a apedrearlo, sí, pero él dijo, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Esteban no dejó de hablar lo que estaba viendo. Tú no puedes callar lo que estás viendo. Tú no puedes callar lo que Dios te ha enseñado que hables. Esteban lo están apedreando, pero él no dejó de hablar lo que estaba viendo. Él dijo, yo veo los cielos abiertos, yo veo la gloria de Dios. No permitas no permitas que las críticas, que las piedras que hay a tu alrededor encima de ti te hagan callar de lo que tú estás viendo o lo que Dios ha hecho. Testifica lo que Dios ha hecho. Tú no te puedes callar porque el enemigo te oprima. Los hijos de Israel, cuando hubo un crecimiento en ellos, dice la Biblia que Faraón se levanta. El diablo siempre se va a levantar tratando de detener el crecimiento en nosotros. Pero dice la Biblia que entre más los oprimían, más los multiplicaban. Israel es el ungido, es el pueblo ungido por Dios. Israel fue oprimido, pero el ungido, amén, el ungimiento tenía mucho que ver con el aceite. Y este pueblo de Israel, cuando hacían el aceite, oprimían las aceitunas. Y esas aceitunas, mientras eran oprimidas, machacadas con los pies, el aceite podía salir. Por eso este pueblo es un pueblo escogido de Dios. Por eso es un pueblo procesado. Israel es el pueblo que crece en medio de la opresión. Nosotros, los hijos de Dios, somos como el aceite, somos como esa aceituna, como el olivo. Que el olivo, para que sea aceite, primero tiene que ser oprimido, tiene que ser machucado con los pies. Es necesario que la aceituna sea oprimida, sea machacada. ¿Por qué? Porque al ser oprimida y machacada, produce que el aceite que haya adentro salga. Dios tiene que procesarte para que salga lo verdadero que Dios ha puesto en tu vida. Dios va a permitir procesos, así como se procesa el olivo. Antes del olivo, para el olivo ser aceite, primero tiene que ser machacado con los pies, tiene que ser golpeado. ¿Por qué? Porque del aceite no sale. El propósito de Dios en tu vida lo revelan los procesos. Cada proceso que tú vives está sacando lo que hay de Dios en tu vida. Porque para nosotros manifestar a Dios, debemos de morir a nosotros mismos. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan está diciendo que es necesario Él ser machacado, ser procesado, para que Dios pudiera crecer en Él. Dios no va a crecer en alguien que no ha sido procesado. Nadie puede mostrar a Dios si primero no ha sido procesado en su vida. Los procesos en tu vida producen que Dios se manifieste. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:7. Porque tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro,
para que la excelencia del poder de Dios, amén, sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, perseguidos. Pablo muestra que tú y yo somos como un vaso de barro, que Dios ha puesto un tesoro dentro de nosotros. Para que se pueda ver lo que hay adentro del vaso de barro, tiene que ser quebrado. Dios, amén, muchas veces pone un tesoro dentro de nosotros, porque cuando Dios pone algo en ti es para que puedas mostrar lo que hay de Dios dentro de ti. Y Pablo dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos una vasija. Tú y yo somos un vaso de barro. Así que Dios decide poner algo valioso en algo que es débil. Dios puso algo tan fuerte en algo tan débil. Algo, gloria sea el Señor, tan fuerte en algo que es sensible. El hombre es débil, pero Dios dentro de nosotros es ese tesoro. Tú tienes algo de valor adentro de ti, que aunque seas procesado, y a veces Dios permite que nosotros seamos procesados para que el tesoro que hay adentro se manifieste por fuera. Un tesoro dentro de una vasija de barro no se puede reflejar si primero la vasija de barro no es quebrantada. Por eso la vasija tiene que ser quebrada para que lo que lleve adentro se manifieste. Escucha bien, tú y yo no podemos mostrar a Cristo, no podemos manifestar a Cristo en nosotros si nosotros mismos no somos quebrados. Para que Cristo se vea en ti, tienes que ser quebrado, como la vasija de barro. Una vasija de barro, Pablo dice que tú y yo somos como vasija de barro, que tenemos un tesoro adentro. El tesoro dentro de nosotros representa a Cristo, el Evangelio, su gracia, el Espíritu Santo, los dones, todo lo que Dios nos ha dado. Pero para que el tesoro de Dios dentro de nosotros se haga visible, primero tiene que ser quebrantada. El vaso tiene que ser quebrado para que el tesoro adentro se refleje. Entonces la gente pueda ver que lo que tú cargas adentro es algo de mucho valor. Dios puso algo muy débil, Dios puso algo muy fuerte, algo de mucho valor en algo tan débil, para que cuando tú te debilites, amén, lo que está dentro lo fortalezca. Por eso Cristo le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos una vasija de barro, la cual Dios ha puesto un tesoro. Pero el tesoro no se va a manifestar, no se hará visible a los ojos que lo rodean, si primero la vasija no es quebrantada, si primero la vasija no es quebrada. Porque para poder manifestar a Cristo, para parecernos a Cristo, debemos de ser procesados. Debemos de ser quebrantados como la vasija de barro, como esa vasija que carga un tesoro adentro. Pero mientras no se quiebra, no se puede manifestar lo valor que carga adentro, para que ya la mirada ya no esté en ti, sino que esté en lo que llevas adentro. Y a veces Dios nos tiene que quebrar como esa vasija de barro, para que tú veas, para que la gente que de pronto te señala ya no te vea a ti, vea a Cristo en ti. Nadie puede ver el tesoro dentro de una vasija de barro si primero el barro no es quebrado. El barro tiene que ser quebrado. Escucha bien. El barro tiene que ser quebrado para que lo que esté adentro se pueda hacer visible a los ojos que lo rodean. Una vasija de barro, escucha bien, puede tener diamantes adentro, puede tener oro, plata, pero si no se quiebra, nadie puede ver lo que hay adentro. Así que Dios sabe que de la única manera que nosotros podemos mostrarlo a Él en esta tierra es a través de los procesos, donde ya la gente no te ve a ti, la gente ve lo que tú tienes adentro, donde la gente ve a Cristo. Y cuando la vasija es quebrantada, ya tú ya no te ves, ya la gente ya no te ve a ti, la gente ve a Cristo en ti. Ya la gente ya no se enfoca en ti, tú pierdes el enfoque. La gente se desenfoca de ti para enfocarse en Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de los procesos todo obra para bien. Pero de la única manera que podemos perseverar es mantenernos enfocados. Como dice el Salmo capítulo 15. David decía, mis ojos están siempre hacia Jehová. Hoy yo quiero decirte, ¿dónde tienes tus ojos? ¿Los tienes en el problema? ¿Los tienes en la crisis? ¿Los tienes en las circunstancias? Yo no sé dónde tú tienes tus ojos. Pero David en el Salmo 25:15, él dice, mira mi aflicción y ten misericordia, estoy solo, estoy afligido. David muestra cómo se sentía
Porque David estaba siendo procesado, estaba siendo quebrantado para poder manifestar a Dios en su vida. David tuvo que ser quebrantado como una vasija de barro que es quebrada para manifestar lo que lleva dentro. David estaba siendo procesado porque comenzó una persecución por causa del propósito y del llamado que Dios tenía en su vida. Y en el versículo 25, en el capítulo 25,